Y bienvenidos a la quinta sesión en nuestra serie de talleres en línea sobre el desarrollo empresarial. El tema de hoy es inversiones de impacto y recabación de fondos para arranques verdes. Sí les quiero sugerir que si nos acompañan por primera vez, van a querer seleccionar el idioma en el que quieren escuchar las presentaciones, vayan a la parte de abajo y presionen en el icono de interpretación. Presionen ahí, seleccionen su idioma, inglés, francés o español, vuelvan a presionar y apaguen el canal original para escuchar el contenido en el idioma de su preferencia. Más tarde les vamos a dar instrucciones de cómo hacer preguntas y tomar parte en la sesión de preguntas y respuestas, pero el primer paso para tener el contenido en su idioma de preferencia es seguir esas instrucciones con respecto al icono de interpretación. Mi nombre es Brock Dickinson y estoy con la Universidad de Waterloo y es un privilegio presentarles la sesión de hoy. Quiero empezar, como es costumbre en Canadá, con un reconocimiento de tierras. En este caso, queremos reconocer que la Universidad de Waterloo está en el territorio tradicional de Anishinaabeg y Haudenosaunee. La universidad está en el área que se le prometió a las 6 naciones, que incluyen 6 millas en cada lado del río. Estos son los socios y como ustedes han estado participando en esta serie, saben, esta serie está patrocinada por la Universidad de Waterloo, pero en alianza directa con la Comisión de Cooperación Ambiental y le agradecemos mucho a la Comisión por su apoyo en todo este proceso. También queremos reconocer a nuestros socios en la red de ecoinnovaciones. Esta es una colección de 8 universidades en América del Norte con un interés en innovación verde y todos hemos estado trabajando juntos para ayudar a promover esta serie de eventos. Y voy a tomar un momento esta semana para reconocer a algunos de estos socios. Tom Weber de la Universidad de Oklahoma nos han ayudado a comunicar esto en Estados Unidos. Omar Chávez Alegría en la Universidad de Anáhuac ha asistido a todas las sesiones y nos ha ayudado a comunicar. Hay un grupo dinámico del Sagrado Corazón en Puerto Rico que nos han ayudado a promover este evento y estudiantes de Querétaro que han estado muy involucrados en promover esto. Les quiero dar las gracias a todos por ayudarnos a que esta serie sea una realidad. Les agradecemos mucho el trabajo que han hecho. Les mencioné la función de interpretación. Entonces, seleccionen su idioma de preferencia. Después vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. La función de chat está abierta y pueden comunicarse con otros participantes en el chat. Si quieren hacer una pregunta, alguna de las personas que hizo presentaciones o alguno de los panelistas usen la función de preguntas y respuestas. Podemos traducir las preguntas en cualquiera de los 3 idiomas y se las podemos hacer estas preguntas a los panelistas o a las personas que hicieron presentaciones, las preguntas que ustedes quieran compartir en el momento indicado. Entonces usen con eso. Le quiero pasar la palabra a Majid Mirza. Va a ser el maestro de ceremonia para este evento y quiero presentarles a Majid. Es empresario verde. En abril de este año fundó una compañía que se llama ESG Tree con una idea de entender las necesidades de inversionistas. Anteriormente trabajó con la asociación de menonitas y en todo esto es estudiante de la Universidad de Waterloo, donde está terminando su doctorado en manejo de sustentabilidad. Como estudiante ha estado en el programa y ha sido mi MIT y ha hecho que esta serie sea un éxito. Entonces lo van a conocer hoy y con eso, Majid, le paso el micrófono a usted. Muchas gracias, Brock, por la gran presentación. Hoy es muy emocionante
porque tenemos un panel muy diverso. Estamos representados por la academia, el sector privado, el sector ONG y el mundo de arranques o de compañías emergentes. Entonces, todas las personas principales están aquí. Una breve presentación de cómo se va a llevar a cabo el panel antes de pasar algunas transparencias. La manera en que hemos estructurado el panel es que yo voy a empezar con esta sesión con información interesante del impacto de inversión y el espectro de inversión, como le llaman. Y luego voy a invitar a cada uno de los panelistas expertos que hablen por 10 minutos sobre el tema de impacto de inversiones y recabación de fondos para compañías emergentes verdes. Y mientras que los panelistas están hablando, piensen en preguntas que les quieran hacer una vez que terminen. Las pueden escribir en la sección de preguntas y respuestas en Zoom y podemos usar la función de preguntas y respuestas y hacerle las preguntas directamente a los panelistas. Vamos a seleccionar algunas preguntas representativas porque muchas veces nos llegan muchas preguntas y vamos a tratar de concluir más o menos como en 90 minutos. Con eso, déjenme empezar a compartir un par de transparencias para establecer esta sesión y después de eso voy a presentarles al doctor Olaf Wipper. Entonces, inversiones de impacto. Voy a poner toda la pantalla. Bien. Entonces, el sector de impacto de inversiones se ha duplicado en los últimos años y en el reporte, de acuerdo al mismo reporte, los inversionistas de impacto dicen que van a continuar creciendo. Entonces, para establecer el escenario, antes de presentar a Olaf, déjenme darles algunos datos interesantes. En los últimos 40 años, baby boomers van a transferir 41,000 millones de dólares de activos a los millennials. Esta es la mayor transferencia de riqueza en la historia humana. Pero 67% de los millennials creen que sus decisiones de inversión son una manera de expresar sus valores sociales, políticos o ambientales. Entonces es una dinámica muy interesante. 41,000 millones de dólares se van a transferir a un segmento que se alinea con la inversión y con los valores sociales, políticos o ambientales. Y también otra estadística de Deloitte dice que 63% de los milenios dicen que mejorar la sociedad es un objetivo mucho más importante de negocios que tener utilidades. Entonces, esta es una tendencia muy interesante para tomarse en serio. Y 1,000 millones de dólares que se calculan que se van a comprometer a impacto y más de 667,000 millones de dólares va a tener utilidades en este sector. Entonces, tomando esos datos, quiero presentarles lo que se llama, lo que es el espectro de inversión de impacto y lo que es realmente impacto de inversión. A la izquierda tienen un enfoque a impacto positivo que existe en la forma de filantropía y se habla muy poco de retornos en ese lado, pero si se van a la derecha y están en lo que es la inversión temática, está alineado con las metas de desarrollo sustentable y luego en ESG, que es inversiones sustentables, y luego a inversiones socialmente responsables, que es SRI, que saca las manzanas malas y los negocios que no están en las industrias que nos llevarían a decir tabaco, juego de azar, alcohol, etcétera. Y luego llegas a la inversión principal que no considera impacto de ninguna manera. Siempre encuentro que esta es una manera muy interesante de ver el impacto de inversión. Y luego lentamente vemos el espectro y vemos diferentes organizaciones y compañías para fines de lucro y no lucro.
Entonces, con esa presentación quisiera pasar y presentarles al doctor Olaf Weber y le voy a pedir a él que empiece a compartir sus transparencias mientras hago eso. El doctor Olaf Weber es profesor de la Escuela de Medio Ambiente, Empresas y Desarrollo. Además, tiene un puesto como presidente de investigación en finanzas sustentable en la Universidad de Waterloo y es fellow de CGI. Sus intereses en investigación y enseñanza abordan la conexión entre el sector financiero, tales como bancos y desarrollo sustentable, y el enlace entre sustentabilidad y desempeño financiero de empresas. Su enfoque en investigaciones sobre impactos de la industria financiera sobre desarrollo sustentable, el rol de mecanismos voluntarios y regulatorios para el sector financiero para que sea más sustentable, banca social y el impacto de inversión, riesgos y oportunidades de la materialidad y sustentabilidad para inversionistas y la inteligencia artificial como una herramienta para analizar el desempeño ambiental, social y de gobernanza. Con eso le paso el micrófono al doctor Olaf. Gracias. Señor Weber, ¿se pueden ir un poco más despacio cuando presenten, por favor? Sí, gracias. Voy a probar. Gracias a Majid y gracias a Brock. Y me hubiera gustado conocerlos en persona. Esta es una gran manera de comunicarse y creo mi rol es darles un poco de información sobre banca social e inversión de impacto. Entonces, quiero darles algunas cantidades y algunas definiciones sobre la banca social y la inversión de impacto. Quiero empezar con dos anécdotas y para que no sean muy teóricas. Primero, una historia de banca social. Esta es una historia de un banco en Canadá y no tomar en cuenta eh, esta red de Quebec. Entonces, en Vancouver, y es un banco social que tiene la meta de tener un impacto en todos sus clientes que tienen que tener un impacto social en el ambiente, sociedad y desarrollo sustentable. Este es un ejemplo, es un ambiente sobre guarderías y Budding Children's Garden and Daycare es una compañía, una guardería y es más flexible y tiene un enfoque ambiental. Y este es el tipo de proyecto en donde que la banca social les está haciendo un préstamo y encuentran diferentes proyectos o proyectos similares, por ejemplo, en agricultura y en que tienen impactos ambientales y sociales y nos ayudan con este tipo de bancos. Y otro ejemplo es, es solamente regional. Entonces, este es Sarona. Este es un administrador de activos con base en Ontario y están invirtiendo en países en vía de desarrollo. Y pueden ver en su reporte, este es, pues, sus reportes son de cuántos empleos han creado y cómo le dan empoderamiento a las mujeres y cómo mejoran la calidad de los empleos y cómo mejoran la gobernanza, las huellas y cómo contribuyen con las comunidades sustentables. Las huellas ambientales se ven reducidas y abordan estas cuestiones y tienen un impacto positivo en desarrollo sustentable, el medio ambiente y la sociedad. Estos son dos ejemplos para que tengan una idea de lo que es la, la banca social y la inversión de impacto. Entonces, ¿cuál es la meta de Banco Social? Es crear un impacto positivo en la sociedad, en el medio ambiente y en el desarrollo sustentable por medio de banca y finanzas. Por ejemplo,
cuentas de ahorros, y los ahorros se usan exclusivamente para financiar eh, y para financiar las inversiones de impacto. Y luego los ambientes, inversión, los ahorros, los préstamos, inversiones, bonos. Entonces, las finanzas sociales es un enfoque para administrar el dinero que presenta beneficios sociales y o ambientales, y en muchos casos son los retornos financieros en cuentas para financiamiento social, pero son el producto y no es como si estuviéramos haciendo fondos perdidos. Eh, en, por ejemplo, eh, a- esto anima a que haya financiamiento social o ambiental para soluciones sociales o ambientales. Entonces, las finanzas sociales am, presiona para tener soluciones sociales o ambientales a una escala que no sea filantrópica. Entonces, cuando tengan la banca social, en la banca social está dirigida a tener un impacto positivo en la gente, y esta es una cultura, es cultural y ambiental. Entonces, en breve, eh, el impacto, claro, está creado por medio de la banca, por ejemplo, para cuentas de ahorros, préstamos, inversiones y otros productos de la banca, otros productos y servicios de la banca. Entonces, la banca social se diferencia de la banca tradicional. Y entonces, la banca social trata de lograr un impacto social, ambiental y de sustentabilidad a través de productos financieros y servicios. Y los negocios y las operaciones están basados en lograr estos impactos. En el caso de sustentabilidad es el principal impulsador. Entonces, la mayoría de estos bancos están buscando un cambio para desarrollo sustentable, aún antes de que alguien haya hablado de desarrollo sustentable. Entonces creo que los primeros bancos social se desarrolló en los 70s y se creó un nuevo tipo de banca que tiene un impacto en sustentabilidad. Entonces, se enfoca en la sustentabilidad del banco social, y en comparación con el lado de negocios de sustentabilidad, la sustentabilidad, una vez más, es el núcleo en este impacto en desarrollo sustentable. Ahora, la mayoría de ellos tienen una estructura legal de un banco. Entonces, es una gran diferencia a inversión de impacto más de lo que se pueda tener en inversiones de impacto. Y dentro de la estructura legal del banco, al principio no era tan fácil tener la banca y actividades de negocios de manera que abordara el desarrollo sustentable. Entonces, ejemplos una vez más, eh, Vancinity.com en Canadá, y hay otro en México, y hay también otros en Canadá, y hay muchos bancos también en Estados Unidos que, que se llaman a sí mismos los bancos sociales. Eh, y también hay credit unions o unidades o uniones de crédito, y eso es lo que es sus negocios y cómo se presentan. Estos son miembros de la Alianza Global para Valores de la Banca. Son bancos de todo el mundo que están buscando un cambio. Entonces, este es el punto que quería mencionar. No solamente
para que sea más transparente y por los ambientes económicos y está compuesto diferentes, de diferentes instituciones de la banca que le dan servicio a la economía real. Y como pueden ver, estos son 4 continentes y mi historia es de cómo estos bancos trabajan. Estos son los bancos, muchos de ellos tienen muy buenas historias de los impactos y desde mi perspectiva es muy interesante demostrar que estos bancos también han tenido éxito financiero y tienen un desempeño diferente a otros bancos. Y luego ahora quiero pasar a lo que es impacto de inversión y la definición. Son inversiones que generan valor social y ambiental, así como retornos financieros. Entonces, otra definición es el uso de inversiones para, con fines de lucro para abordar los problemas sociales y ambientales. Las inversiones con fines de lucro y las inversiones sin fines de lucro. Entonces, viendo lo que es el impacto de inversión, esto ahorita les voy a enseñar el portal electrónico, lo que es la inversión de impacto. Y esta es una red de inversión de impacto que está creciendo a nivel global y es una organización sin fines de lucro dedicado a aumentar la efectividad de la inversión de impacto. Estos son indicadores y maneras de abordar lo que es la inversión de impacto. Y los retos, el impacto también está dirigido a solucionar lo que son los retos sociales o ambientales mientras que generan una notificación de 1 minuto. Tengo 2 transferencias más. Entonces, más de 502 mil millones invertidos a nivel global. Y en el Reino Unido también sí, son emergentes. Entonces, para decidir cuál va a ser el impacto. Voy a terminar al ver lo que es en Canadá. En Canadá tenemos inversiones de impacto eh, con impactos en activos en 14.75 mil millones y hasta 8.15 mil millones reportados en 2 años. eh, y es una cantidad muy pequeña de dinero, pero está aumentando mucho. Entonces tenemos un impacto muy importante en las entidades, en las equidades públicas. Y eso representa un 41% del impacto reportado del AOM. Entonces, y finalmente, como mencioné anteriormente, mientras que los inversionistas tienen el objetivo de varias tasas del retorno para sus inversiones, los inversionistas reportan un desempeño que ha cumplido o ha excedido sus expectativas. Y no es el tipo de inversiones que crea algo de bajo desempeño. Entonces, mi conclusión es la inversión de impacto y las finanzas sociales abordan las cuestiones sociales y ambientales a través de préstamos e inversiones. Y aquí vemos más crecimiento para impacto durante esta pandemia. Y las buenas noticias es que hemos visto que las instituciones financieras convencionales han tenido también una, han, han tenido una captación importante y para terminar, también han tenido mucho éxito financieramente. Con eso
termino de compartir mi pantalla y regreso a Majid. Muchas gracias por su gran visión general para establecer este escenario y los casos de estudio que la gente puede ir a los portales electrónicos de diferentes instituciones y ver cómo están presentando estos productos y servicios. Con eso, les presento a Samira Khan. Gracias por acompañarnos, Samira, y tu agenda y tus... Samira trabaja en el impacto y tecnología en salesforce.org. Samira ha trabajado por más de 13 años en soluciones innovadoras, años en corporaciones, gobiernos y sector social para solucionar algunos de los mayores retos de la sociedad. Está especialmente interesada en corporaciones de riesgo e innovaciones para modelos de negocios. Su trabajo se extiende en las Américas, Medio Oriente y Asia. Anteriormente fue consultora de estrategia y gestión y mientras se encontraba en A.T. Kearney en el sureste de Asia, tuvo el papel principal de arrancar y construir organizaciones de impacto social. También es una apasionada de temas relacionados con el empoderamiento de género y jóvenes hacia las metas de desarrollo sustentable. Perdona a las intérpretes por correr tanto, pero tengo que darle tiempo a las presentaciones. Sí, sí se tienen que ir un poco más despacio. Mm, Me di cuenta después de hacer la presentación. Samira. Muchas gracias, Majid, y gracias por la amable presentación. Y como mencionaron, estoy con salesforce.org. Hoy voy a hablar de invertir en la tecnología verde como ecualizador. ¿Qué significa esto? Bueno, esto lo podemos mencionar en esta presentación. Hay tres cosas que quisiera hacer el día de hoy. Uno es darles un alto nivel, una visión general de la estructura social en Salesforce. Dos, quisiéramos comentar con ustedes los compromisos que hemos hecho en el ambiente, así como sustentabilidad, impacto social. Tres, presentar un punto de vista sobre tech verde e igualdad y comentarios de conclusión para ver cómo continuamos. Si ves esta historia, es una corporación única, porque en 1999, cuando nuestro presidente de consejo empezó Salesforce y él puso 1% para el bien social. Eso nos llevó a un modelo de 1-1-1. Das 1% del tiempo de la gente, 1% de equidad y 1% de producto al impacto social o al bien social. Esa es la historia o el legado de Salesforce. Hoy en día van a escuchar hablar de negocios como una plataforma para cambio y realmente veo la inversión de impacto que compartió Majid, así como esta noción de inversión social como el panorama completo.
Aquí estoy. Estaba hablando acerca de toda la infraestructura de salesforce.org y para apoyar el impacto social, la tecnología que está en .org y algunos de los en la parte filantrópica, el impacto y en general, a medida que estamos colaborando con las corporaciones y las empresas no lucrativas para tener una agenda de impacto social, incluyendo sustentabilidad y cambio climático. Como aquí tenemos esta plataforma como el gran cambio. Cuando hablamos de esta plataforma, estamos hablando de todo el ecosistema de nuestros activos, nuestra gente, el capital, nuestros productos e innovaciones. Todos estos son retos sociales y para este fin hacemos algunos compromisos. Por, si quiero eh, ver a los compromisos ambientales, puedo ver energía para el 2022, cero emisiones, y también somos parte de la punta de lanza que se llama la declaración de colisión. Nos hemos unido con otras empresas en el compromiso de sustentabilidad y el compromiso ambiental. Entonces, ahora me gustaría brevemente compartir con ustedes un punto de vista. Como estaba diciendo, eh, necesitamos toda la infraestructura para poder invertir en la Green Tech debido a los impactos positivos y negativos que estamos teniendo como empresa. Como pueden imaginar, a medida que incluimos la tecnología al mundo, estamos habilitando a nuestros socios de empresas no lucrativos para que puedan hacer un bien. Pero al pensar en los centros de datos son uno de los contribuyentes más importantes para la huella de carbono. Hay impactos positivos y negativos en cualquier negocio y si piensan la tecnología con mucha frecuencia, este impacto negativo por ejemplo, lo que se necesita para gestionar estos centros y nosotros somos Met no solamente estamos reduciendo nuestra huella de carbono, sino también estamos viendo formas de contribuir de manera positiva. Mencionó en la cartera de eh, fondos de inversión, una área es cambio climático. Y además de esto, si piensan al respecto, estamos generando colaboración porque tenemos algo que se llama un árbol.org, onetree.org, para plantar árboles. Entonces hay un componente de compromiso y no nada más de compromiso, sino de compromiso compartido. Y después, cómo vemos la cadena de suministro y llevamos este compromiso hacia nuestra cadena de valor. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que se requiere con quien estamos haciendo negocios? Y después tenemos un componente de los mensajes de lo que estamos haciendo, cómo elevamos esta agenda en el Green Tech. Entonces, realmente estamos atacando en diferentes ángulos, tanto positivo como negativo. Algo que se mencionó cuando empezamos esta plática es salesforce.org. Como pueden imaginar, con este trabajo que está realizando del lado positivo y negativo y también con las inversiones que se están realizando, la siguiente pregunta es con cuánto dinero, cómo lo comparamos, cómo hacemos la rendición de cuentas, tenemos diferentes impactos. Entonces, regresando al título de la presentación, Green Tech y la inequidad. Es un área que me interesa sumamente porque hay una interacción entre el cambio ambiental que estamos viendo y la sustentabilidad y llevar a cabo un impacto positivo y el impacto negativo de cambio climático y la inequidad. Si ven, los países en desarrollo no son tan resilientes. Ahora, si vemos Bangladesh y algunas de las cosas que han ocurrido ahí cuando está aumentando el nivel del agua, no pueden reaccionar y responder tan rápido o de manera tan efectiva a los impactos del cambio climático. Y además de esto, sus comunidades ya están saturadas con otros tipos de problemas sociales con respecto a la inequidad, la incapacidad de tener acceso a los recursos,
mala nutrición y estrés solar. Y esto aumenta las muertes y enfermedades en estas comunidades como el resultado del cambio climático. Esto nos proporciona la dimensión de lo que ocurre en algunos países. En segundo lugar, si tomas a Estados Unidos, las comunidades pobres tienen barreras de acceso cuando hablas de la tecnología o de las viviendas. También estamos pensando en las inversiones en las comunidades. Muchas veces están más abiertos o están más cercanos a los que contribuyen con la contaminación del aire, están cerca de fábricas. Por un lado, no pueden responder y en segundo lugar, pues la tierra donde viven y todos estos cambios climáticos pues les afecta mucho más. Estas son las comunidades y eh, se duplican los efectos, el efecto de ya estar en una situación comprometida y con muchos desafíos y ser más susceptibles. Y en segundo lugar, no poder responder estratégicamente y con los activos y recursos que se requieren. Y en la tercera dimensión que quisiera mencionar tiene que ver con la tecnología y con la inteligencia artificial. A medida que estamos viendo cómo estas empresas emergentes están trayendo innovaciones y siguiendo trabajando en la agenda de sustentabilidad, así como midiendo el impacto de manera distinta. Sabemos que estas series de datos tienen algunas brechas. No necesariamente han tomado en cuenta los países en desarrollo, especialmente los segmentos de la población en pobreza debido a lo que está disponible. Entonces, esto tenemos que ver cómo hacemos las soluciones para lograr lo que tratamos de resolver. Entonces, también, por ejemplo, los presidentes de las empresas o también los empresarios tienen que seguir trabajando en tecnología para tener acceso a una mayor cantidad de datos. Por ejemplo, algo que viene a mi mente son 60 decibels. Están utilizando los celulares para hacer levantamientos de tierra. Creo que ya me falta tiempo, un minuto para que termines. Entonces, en cuanto a la solución y los activos que vienen a mi mente, es tener serie de datos abiertos para que se puedan compartir con respecto a la vulnerabilidad, cómo llegar a estas poblaciones. Tenemos otros componentes, por ejemplo, cómo se pueden hacer mediciones. Tenemos las métricas, los estándares, las normas y los resultados, pero también se necesita un compromiso y rendición de cuentas, por lo menos de manera inicial, y después tenemos los proyectos de investigación cofundados o cofinanciados para darle seguimiento a las sociedades con los gobiernos, corporaciones, empresas emergentes, también acceso a capital mixto, privado y público. Como empresa tenemos que pensar en aquellas soluciones que no están validadas y que no necesitan el fondo del impacto y los proyectos pilotos y las políticas. Entonces, rápidamente me gustaría mencionar que no solamente se trata de América del Norte. Si vemos Asia, una de las poblaciones de más difícil acceso están eh, están recibiendo inversiones de empresarios con muchas innovaciones. Hay que tomar en cuenta a las diferentes poblaciones vulnerables. Creo que el COVID-19 terminó o cambió el diálogo. Hay que beneficiarnos de esta oportunidad y hay algunos sistemas que tienen que cambiar, las taxonomías y las expresiones. Creo que tiene que ver un script. Muchas veces hay soluciones que encuentran capital, pero no hay personas en los sectores que puedan definir el problema. Y por último, y disculpen, pensé que ya había terminado, recientemente el profesor, un profesor falleció y quisiera honrar su vida porque pienso que hay muchos académicos que han contribuido en esta base de conocimiento durante muchos años y ahora que hay implementar todo esto en la realidad. Samira, muchísimas gracias. Palabras muy sabias sobre Green Tech, inequidad y la conexión que has hecho ahí. Realmente te lo agradezco muchísimo y ahora habéis sido una gran aportación al panel.
Y con esto, Daniel me ha solicitado una presentación muy breve. Entonces, mientras Daniel pone sus diapositivas, básicamente voy a introducir a Daniel a través de una línea. Es un especialista financiero con MEDA, que es una organización de desarrollo y miembro del Consejo de Directores de Carolinian, Canadá, una organización de conservación. Y con esto le voy a pasar la palabra a Daniel. Muchísimas gracias. Gracias al comité organizador por esta oportunidad y gracias a todos también por el regalo de su atención. Mi nombre es Daniel Fuentes y yo me voy a enfocar mi presentación en Iniciativa de Conservación de Carolina, Canadá, una organización de conservación con la que yo trabajo y que he trabajado durante varios años. Espero que ustedes encuentren esta información útil para todos ustedes en su camino empresarial de emprendimiento verde. Carolinian, Canadá es una red de conservación que se estableció en 1994 con una afiliación regional de 6,000 grupos y personas que cuidan los sistemas en la parte suroccidental de Canadá. Esta región también ha experimentado la transformación de los paisajes naturales debido a la expansión y extensión de tanto la tierra agrícola como las fronteras residenciales. Es por eso que hace algunos años en Canadá empezamos a explorar estas sociedades y alianzas para el financiamiento conservacional, no solamente para mover los recursos que necesitábamos para abordar estos retos ambientales, como perder la biodiversidad o a una velocidad acelerada, pero también una forma de tener socios tradicionales y no tradicionales en la parte de la conservación, como Samira ya dijo, como una forma de entender el problema de mejor manera para que nosotros de manera conjunta con nuevos socios podamos ser más innovadores y eficientes para restaurar y preservar los paisajes naturales. Lo que ustedes ven del lado derecho en la pantalla es nuestra publicación reciente de Nature Conservancy of Canada, que es una organización ambiental de mucho prestigio en el país, y hablamos de activos y sus impactos. Ellos exhibieron nuestro modelo de financiamiento de conservación en su publicación como, y cito, un ejemplo excelente de liderazgo canadiense, y cierro la cita, lo cual esto nos hace estar muy, muy orgullosos. Entonces, mi primer paso, donde me voy a detener es describir las finanzas de conservación y qué es lo que hacemos con estas finanzas. Una de las definiciones que me gusta mucho es una de la que hable de encontrar formas innovadoras de utilizar los recursos financieros y socios para inversión para conservar los valores de los ecosistemas o de los sistemas ambientales a largo plazo. Y cierro la cita. Por supuesto, no tengo que convencerlos de lo siguiente, pero no obstante lo voy a mencionar. Los sistemas ambientales soportan las sociedades y estas sociedades crean sistemas para manejar estos recursos ambientales. Y nosotros en el negocio y en el sector de inversión utilizamos estos recursos para crear una riqueza a largo plazo. En otras palabras, tenemos sistemas ambientales, las sociedades no pueden sobrevivir y en sistemas socialmente construidos no pueden existir sin estos sistemas. Es sumamente importante recordar esto, y es importante recordar también que las personas, que las organizaciones y que los esfuerzos que tienen como objetivo restaurar y conservar los sistemas ambientales enfrenten una falta de acceso y disponibilidad de fondos y recursos. De acuerdo con el sector ambiental, existen, y cito,
están atorados en modelos de caridad y tenemos estructuras de gobernanza que restringen, que impiden la escalabilidad y el impacto. Si cierro la cita. En otras palabras, las mentes empresariales necesitan ver otras formas innovadoras y escalables para afrontar esta brecha, la brecha de recursos. Y aquí es donde la innovación financiera puede tener o jugar un papel importante. Una de las definiciones de la innovación financiera tiene que ver con los siguientes componentes. Primero que nada, tenemos la innovación financiera que ocurre cuando encontramos nuevas formas de ver los diferentes mecanismos. Y voy a mostrarles algo. Por ejemplo, préstamos autoliquidables para cubrir algunos gastos, por ejemplo. Y la segunda, la innovación financiera, cuando encontramos nuevas formas de empoderar comunidades tradicionalmente vulnerables. Por ejemplo, al ofrecerle a los agricultores oportunidades para invertir en estos mecanismos. Número 3, la innovación financiera sucede cuando encontramos formas de atraer a los inversionistas tradicionales para tener un impacto positivo en el medio ambiente. Por ejemplo, aquí reduciendo el riesgo de las inversiones a través de garantías de cubrir las pérdidas. Creo que es importante también que las metas de innovación, además del acceso al financiamiento, tienen que tomarse en cuenta porque es un poder en las relaciones, de acuerdo con los institutos, que es un líder y organización que ha desarrollado esto, son las dinámicas de financiamiento. Se pueden ver cuando una de las siguientes cosas ocurren. Por ejemplo, todos sabemos que que abordar los riesgos de financiamiento se privilegian de las comunidades y el poder de la finanza se lleva a cabo cuando el mercado es importante y el poder de la finanza también se presenta cuando los procesos de toma de decisiones están enfocados en las finanzas y rara vez tienen que ver con las comunidades y estas decisiones. Y por esto, mis colegas y yo en Canadá decidimos tener un mecanismo de financiamiento como forma de encontrar nuevas avenidas de innovación para que nos enfocáramos en la conservación y también para que nuevos actores participaran e invitarlos para que estén en una mezcla innovadora de colaboración. Con esto en mente, juntos lanzamos lo que se conoce el bono de conservación de Canadá. El reto que estábamos abordando o era en ese tiempo es que el sector ambiental y también el sector de conservación en particular tiene un panorama de financiamiento que se reduce cada vez más. Entonces, tenemos retos ambientales que van creciendo y financiamiento, cada vez menos financiamiento. Entonces, las preguntas que teníamos para que nos ayudaron a lanzar esto era cómo podemos invitar y crear nuevas sociedades para reducir la pérdida de biodiversidad. ¿Cómo podemos, a través de un financiamiento innovador, puede ser un puente entre el sector ambiental y los sectores con acceso a los recursos? Después de docenas de conversaciones, consultores e inversionistas,
y ambientalistas, conservadores, investigadores, representantes de las comunidades indígenas y el sector público y representantes después de reunir diferentes perspectivas y entender la perspectiva integrada en la comprensión del reto, se creó el primer bono de impacto de conservación. Es decir, es una ancla financiera en Caroline, Canadá, que es una organización ambiental. Recaudó fondos, por ejemplo, para cubrir los costos de la restauración y conservación de paisajes naturales en Ontario. La restauración y la conservación va a llevarse a cabo en colaboración con los Chippewas de las primeras naciones de Tames y también con el fideicomiso territorial y los propietarios de las tierras. Una vez que esto termina y que se concluye con el capital, Carolinian Canadá le va a pagar a los inversionistas la suma principal del gobierno de la provincia y del sector corporativo como sociedad, que esto es, ya estamos trabajando en recaudar fondos adicionales en el sector para conservar más tierras en Ontario y reducir la degradación, por supuesto, de la tierra en Canadá. Y como les mencioné antes, este año lanzamos la parte del piloto en esta alianza y hemos recaudado $500,000 para restaurar de 150 a 300 acres de la tierra restaurada y conservada de las primeras naciones, entre otros. Y vamos a tomar este modelo al siguiente nivel, que es, queremos recaudar $3 millones para conservar 1,000 acres en Ontario. Estoy seguro que no van a tener preguntas en esta presentación, pero con mucho gusto aquí me quedo en caso de que sí tengan una otra pregunta. Muchas gracias por esta oportunidad de haber presentado. Daniel, muchísimas gracias. Siempre es fascinante ver el trabajo que tú realizas y es más crear un bono de conservación, de impacto de conservación y es más fácil decirlo que hacerlo. Seguramente que van a haber más preguntas de las que realmente anticipas. Pues una vez dicho esto, y después de esta presentación, ahora nos vamos a la última presentación del día y voy a empezar presentando a Cole Powers. Cole es, mientras Cole pone su presentación de PowerPoint, Cole es cofundador de Intelligent Culture, que está llevando el futuro de conectividad de flotillas a la agricultura. Tiene experiencia en la industria automotriz, energías renovables y agricultura. Es una persona impulsada quien se ha enamorado con el mundo empresarial. Cole junta su experiencia técnica de la universidad con desarrollo de cliente y empresa para seguir su pasión y provocar el cambio. Cole tuvo mucha suerte de lograr sus sueños de trabajar como ingeniero en Tesla antes de cofundar IntelliCulture. Una vez dicho esto, Cole, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por esto. Les agradezco muchísimo por haberme invitado. Mi enfoque eh, tiene que ver con cómo plantear plantear las inversiones verdes. Quisiera empezar por esto. Les voy a dar una presentación muy breve y una introducción muy rápida de quién soy y qué es IntelliCulture. A partir de esto, voy a hablar sobre cómo hablar con los inversionistas verdes, los factores de éxito. Disculpa que te interrumpa. Creo que tienes que apagar tu video porque se está cortando muchísimo y los intérpretes no están pudiendo seguir lo que estás diciendo. Muchísimas gracias. ¿Está mejor ahora? Sí, gracias. Sí, y solamente por favor tomen en cuenta de no hablar tan rápido durante su presentación. Sí, entonces a partir de ahí
voy a hablar sobre cómo hablar con los inversionistas verdes, factores de éxito, hitos de financiamiento y experimentos capital en la etapa temprana. Como Maggie mencionó, soy cofundador de IntelliCulture, soy ingeniero y también soy autor y me gusta, y soy orador. También me gusta montar toros y también algunos dicen que soy adicto a la adrenalina. Y me ha encantado ser empresario. Es similar. Quizás piensen que ser empresario es aburrido, pero es casi como montar un toro. Bueno, IntelliCulture ayuda a reducir el costo de la producción a través de software de gestión del equipo. Lo hacemos a través de evitar los tiempos muertos y los errores costosos en la operación de la máquina para mejorar los márgenes de los agricultores para que ellos puedan alimentar a la tierra de manera sustentable. Entonces, hemos ayudado especialmente a los países en desarrollo y varios grupos en el mundo. Esas son en las áreas en donde nos estamos enfocando. A medida que llega la tecnología a los agricultores, llevamos estas operaciones a nivel de las familias hacia corporativos. Entonces, bueno, ¿cómo hablar sobre los inversionistas verdes? Voy a hablar de los factores de éxito que son muy útiles y principalmente la inversión es sumamente importante que el empresario y ustedes tengan una visión del nuevo futuro. Si tú no puedes tener esta visión, no lo puedes explicar y con esto quieres hacer que este problema puede ser la solución diciendo cómo y qué es la característica nueva que quieres traer al mundo. ¿Qué quieres adquirir de estos inversionistas? Y especialmente no vas a saber todas las respuestas. Entonces, con los inversionistas que les estás planteando, y por último, crear un momentum es muy importante para los inversionistas. Crea emoción y presentar tu empresa para que avance. Entrar un poco más del lado financiero de las cosas, aquí podemos ver un ciclo de planeación. Sencillamente, estoy hablando de mi experiencia, pero creo que es muy importante entender este ciclo. Cuando estás planeando tu recabación de fondos para tu arranque es muy útil. Por ejemplo, puedes ver el involucramiento y de lo que esto habla. Puedes ver como inversiones principales o las primeras inversiones. Al romper tus etapas de inversión, puedes tener puntos de verificación, por ejemplo. Entonces, cuando haces esto, quieres hacer un mapa de esto y ver los diferentes experimentos y tienes un propósito específico, por ejemplo, tal vez tú quieres repetir el modelo a las primeras etapas y puede ser un buen experimento. Y los experimentos en sí deben de ser puntos de referencia. Entonces, por ejemplo, crear un modelo de negocios y luego la siguiente etapa del financiamiento, entender qué es lo que tienes desde una perspectiva de negocios. Si quieren ver, por ejemplo, eh, 5,000 $5,000 en primeras inversiones, y esto pone un orden muy lógica al camino de financiamiento y crear un plan elaborado que vas a necesitar en el futuro. Entonces puedes decir, necesito $200,000 para tener este modelo y traerlo al punto de $500,000. Y luego esto es establecer
tus puntos de verificación de cómo estás llevando a cabo tu negocio. Creo que un punto que quisiera mencionar también es el capital de las primeras etapas. Los clientes quieren traer inversiones a la compañía, pero yo les pondría un reto a esa idea. Si puedes vender una idea, y esto es de gran beneficio, darle valor a la retroalimentación que recibes desde un principio y que eso te ayuda a formar el modelo de tu negocio. Eh, Hay muchas competencias de planteamiento y especialmente en estos sistemas, tomar ventaja de esos programas y de otros tipos de fondos perdidos y estipendios. Muchas veces quieres quedarte con quieres tener propiedad de este pie y esto te puede llevar a tu negocio y cómo quieres arrancar. Entonces, con eso, yo retaría la noción de que la gente quiere tener programas de aprovechamiento y evitar inversionistas si es posible desde un principio. Y es mejor tener un pedazo chico del pastel que en lugar de tener todo el pastel completo para usted. Estos son mis consejos para concluir. Lo más importante es trabajar en sí mismo. La inversión temprana está en el fundador, no solamente en la idea o el negocio. Y luego, muy seguido, la idea inicial están destinadas al fracaso. Pero si estás muy apasionado sobre un problema, y tienes que tener ideas para solucionar ese problema y establecer tus ideas desde un principio. Junto con eso, el cosechar resiliencia es muy importante. Eh, la, eh, eh, el planteamiento desde un principio es muy importante porque si aprendes las lecciones difíciles de la operación y finalmente crear urgencia. Si decides irte por la ruta de inversión, que las personas se interesen en tu negocio y en tu negocio. Y es muy importante decirles por qué es importante tu negocio y por qué tu negocio va a cambiar el mundo. Es todo lo que tengo por hoy. Entonces, con mucho gusto contesto cualquier pregunta que puedan tener. Entonces, tenemos que tener otra conversación después de esta presentación. Eh, Queríamos hacer un enfoque final en este evento, empezar de manera muy amplia y luego llegar a los puntos específicos. Entonces, Cole ya presentó los puntos específicos y crear etapas de crecimiento. Hay mucho que aprender con eso. Vamos a llegar a las preguntas. Tenemos una lista de preguntas que se nos han presentado. Eh, en realidad tenemos preguntas individuales para cada miembro del panel y preguntas generales. Voy a empezar con Olaf. Y Olaf, si puedes conectarte otra vez con video. Y voy a empezar con una pregunta que se hizo durante tu presentación por Nick Paleschuk. Y la pregunta es, ¿hay un grado específico de impacto que se requiere para diferenciar inversiones de impacto de inversiones eh, principales en impactos ambientales y sociales? ¿Hay un grado específico de impacto que se requiere para diferenciar una inversión de impacto de una inversión normal, tradicional? Muy buena pregunta y creo que es menos de el impacto, la tasa de impacto, la proporción de impacto, sino más bien la intención. Puede tener un impacto positivo o negativo sin ninguna intención. Entonces, puede ser un proyecto que está financiando el banco. Un impacto positivo, algo por el estilo. Y creo que no está muy claro.
o inversión de impacto, pero no es la intención hacerlo. Pero claro, ahí tienes el problema de que puedes hacer una inversión de impacto pequeña que tiene una proporción de impacto pequeño y hay otros que puedes tener miles de millones de dólares de inversión en el proyecto y puede tener un mayor impacto. No es un punto de referencia claro. Como les dije, es la intención, es cumplir con algo o cumplir con algunos indicadores y algunos impactos, algunos indicadores de impacto y los impactos ambientales. Pero es una buena pregunta y definitivamente hay necesidad de hacer más investigación. Gracias. Muchas gracias, Olaf. Y seguimos con las preguntas. Le voy a hacer las preguntas individuales a cada uno de los panelistas y luego las preguntas generales. Samira, hay una pregunta para usted. Es muy interesante. Nuestra salesforce.com y .org son entidades aparte. Si son, ¿cuál es la estructura de .org y cómo operan globalmente? Gracias por la pregunta. Salesforce.org es parte de salesforce.com. Entonces, más o menos podemos verla como cualquier otra unidad de negocios. Antes de octubre del 19 teníamos el mismo liderazgo, los mismos elementos culturales, obviamente diferentes hojas de trabajo. Estábamos aparte de manera financiera. Cuando Mark Benioff empezó su compromiso de impacto social, era 1% que él comprometió aparte. Nuestro modelo de negocios ha evolucionado a través del tiempo. Muchas gracias, Samira. Daniel, usted es el que tiene más preguntas. Esta es una pregunta amplia, es una buena. ¿Cuáles fueron los principales retos? La pregunta es de Elizabeth Bertie y Samira. La última pregunta era de Cornelio Delgado y esta es de Elizabeth. ¿Cuáles fueron los principales retos que usted enfrentó al lanzar el bono? Gracias. Yo pienso, o yo nombraría 3 retos. El primero fue uno muy interesante desde mi perspectiva y fue el primer paso que tuvimos que tomar fue traducir el lenguaje de finanzas para involucrar a socios de impacto, partes interesadas de gobierno y de primeras naciones. Tuvimos que traducir finanzas a temas que todos pudiéramos relacionarnos. Y como ustedes saben, hay mucho jargon en finanzas y yo creo que para que la gente de no finanzas no pudieran entender qué es lo que está sucediendo en la vida de finanzas. Pero eso es el primer reto. El siguiente sería probablemente convencer, persuadir a la comunidad de inversionistas y partes interesadas que estas alianzas vale la pena invertir. El sector de inversionistas y el sector de financiamiento, hablando en términos generales, tradicionalmente son áreas en riesgo y no hay precedentes, por lo menos en Canadá. Y organizaciones, bancos, academia y otras partes interesadas están involucradas. Entonces hay muy pocos precedentes con este tipo de colaboración. Entonces fue un reto. Y por último, esto es un reto para el futuro, cuando llevamos nuestras alianzas al nivel de 3 millones de dólares. El reto es con organizaciones ambientales
si tienen la capacidad de manejar realmente un tipo de alianza de $3 millones. Entonces tenemos que encontrar maneras innovadoras de crear esa capacidad para organizaciones de conservación y o involucrar al sector privado para ayudarnos a manejar estas ganancias de $3 millones para retos específicos que queremos abordar. Gracias por la pregunta. Muy buena. Gracias, Daniel. Cole, hay una pregunta. Considerando que trabajas con mucha tecnología, hardware, la pregunta es la identificación de eco-innovaciones por medios de clases de patentes tecnológicas. Muchas veces depende de clasificaciones oficiales que se pueden proporcionar por diferentes organizaciones de investigación, etcétera, que pueden ser rígidas. Esto hace difícil identificar innovaciones tecnológicas. Si quieres, repito la pregunta. Creo que sí entendí bien la pregunta, pero la pregunta es específica. ¿Es navegar en esas restricciones tan rígidas? Ah, sí, específicamente con respecto a ecoinnovaciones. Entonces, las clasificaciones están establecidas por estas organizaciones y terceras partes y son muy estrictas. Entonces, ¿cómo le podemos sacar la vuelta a, a la tecnología nueva y cómo podemos vencer este reto? Definitivamente es una pregunta muy buena y también muy difícil. Entonces, voy a hacer lo mejor posible por contestarla bien. Creo yo que sin importar o ver esas restricciones específicas, vas a tener contenedores rígidos y siempre va a haber partes interesadas u otras personas en tu negocio que está buscando algo específico. Y la mejor manera que yo recomendaría para navegar eso es entender tu público y asegurarte que, este, que eso el negocio es específico para tu público. Hasta con Econoculture tenemos que enfocarnos en inversión social, ambiental. La historia que yo les cuento es algo diferente. Habiendo dicho esto, es la misma historia, no más que diferente perspectiva del negocio, con el impacto, por ejemplo, nuestra visión en Econoculture a través de nuestros programas para granjas. Muy seguido me enfoco más en lo que se le presenta a los agricultores y regresando al desarrollo de tecnología, eh, creo que la misma primicia aplica en que si reconoces todos esos programas, puedes empezar a manejar tu tecnología para ver cómo puedes incorporar eso para que puedas manejar esas restricciones. Y no es una respuesta mágica, pero creo que reconocer tu público o estar consciente de tu público, con eso te ayuda bastante y funciona bien. Vamos a unas preguntas generales para todos los participantes. Y mientras que estas son preguntas más amplias. La primera es de Mohamed Hassan Rahim. Hay un marco que le permite a los inversionistas validar los reclamos hechos por fondos con respecto a impacto. Tal vez eso sea algo a lo que yo pueda responder. Como les dije, publiqué un portal electrónico y como se nos ha indicado que podemos usar, no es un proceso fácil. Hay un retorno social en las inversiones
Entonces puedes comparar tus inversiones con los impactos sociales y este es otro tipo estandarizado de analizar los impactos. Entonces, estos son dos maneras principales de hacerlo. Hay algunos indicadores, unos sistemas de indicadores que puedan usar, pero si estás en una inversión de mayoreo, no tienes mucho tiempo para analizarlo y muchas veces tienes que depender de narrativas y de historias. Entonces, esta es otra manera de evaluar el impacto de inversión, de evaluar los impactos en inversiones. ¿Alguien más quiera contestar? Si yo pudiera agregar a la que dijo Olaf, hay estándares y lo que estamos tratando de hacer con el impacto en conservación, tenemos que pensar en nuevas maneras de graduar, de verificar o de estar marcando cajitas de a un enfoque en donde nuestra inversión es básicamente o está cumpliendo básicamente los criterios que vienen del sector tradicional, del sector de inversiones, del sector de finanzas y de encontrar una manera que se nivele que lo que es importante para el sector de finanzas y también para las comunidades en las que estamos tratando de encontrar oportunidades de colaboración. Entonces yo invitaría al público que pensara también en cómo integrar diferentes tipos de valores, no solamente el valor financiero, en una mezcla de alianzas, sino que sean importantes también y otros tipos de partes interesadas. Eh, Hay otra pregunta para usted. ¿Puede encontrar apoyo financiero de países del primer nivel para proyectos de desarrollo en países subdesarrollados o el financiamiento siempre es local? Muy buena pregunta. Yo soy una de los pocos individuos afortunados que sus negocios giran alrededor de eso, de encontrar alianzas, oportunidades para desarrollo económico. Y la manera en que mi organización funciona es encontrar oportunidades para movilizar recursos del norte, del globo norte al globo sur, o de países en vías de desarrollo a países desarrollados. Aparte de contestar esta pregunta en términos muy generales, la respuesta es sí, hay manera de movilizar recursos de economías desarrolladas a de economías en vías de desarrollo. Pero con mucho gusto me comunico con la persona que hizo esa pregunta para ver si hay una manera de contestarle manera más específica. Fue Andrea Vargas Osorio. Espero que ella lo pueda encontrar y enviarle un mensaje. Entonces, regresando a preguntas generales, creo que tenemos suficiente tiempo para una última pregunta. Es una muy interesante también. Esta es la segunda pregunta de Mohammad Azrin Rahim. ¿Por qué hay una serie de contramovimiento para evitar que muchos fondos que representan grupos de empleados que no cumplan con los principios de desplazamiento de combustibles fósiles? ¿Por qué hay una oposición para el trabajo de divertir? Ah, ¿Y cuál es, cuál es el impulso para esta oposición? La primera es que esto lo ves, esta industria está disminuyendo y si los empleos que tienes como industria tal vez no sean los mejores,
Entonces, eso lo vemos, por ejemplo, en la minería de carbón. Y no quieren ver que aumente la industria, pero también tienen miedo de que nos quiten el dinero y se lo lleven a inversiones verdes y pierdan los empleos. Entonces, eso se entiende con este tipo de iniciativas. Y entonces yo pienso que todos los que están haciendo algún tipo de inversiones de impacto, inversiones sociales, asegurarse de que no afectan a otras industrias y los tipos de impactos sociales. Entonces, si alguien está en la industria verde, piensen cómo podemos generar empleos para aquellos que están en las industrias que nos afectan de manera negativa. Y hay mucha gente que depende de estas industrias. Eso sería una respuesta que yo tendría. Y tenemos una pregunta general. Quinn McKinney hace la pregunta. Para alguien que está empezando su viaje financiero en inversiones, ¿cómo puede participar un individuo en inversiones de impacto para que su dinero se vaya a proyectos más sustentables en lugar de no saber a dónde va su dinero en un banco tradicional? Bueno, si nadie quiere contestar, yo pruebo también. Te puedes involucrar o ser un tipo de banco, un banco social. No sé si la pregunta, no sé dónde se encuentra ubicado la persona que hizo la pregunta, pero esto puede ser un paso muy fácil para alguien que solamente necesita un banco. Y estos bancos por lo general también te ofrecen un producto. Puede haber inversiones responsables. Y otra manera es involucrar directamente iniciativas locales. Mm, Puedes comprar acciones, por ejemplo, y, y obtener un dividendo. Entonces, esto es algo para inversionistas de mayoreo y ver qué es lo que están ofreciendo. Y hay muchas iniciativas que están comprobando que son interesantes desde el punto de vista financiero. Y inversiones libres de riesgo. Puedes seleccionar un banco, ese es número uno, y número dos, si puedes desafiar a tu banco con el que estás trabajando. O, claro, un punto de inversiones de impacto es que están guiados a instituciones de inversión y yo muchas veces le digo a la gente, sería bueno si tuvieras instituciones pequeñas y pudieras invertir en ellas. Entonces, pero dado el aumento e involucramiento de bancos más grandes y pudiera ser el futuro de fondos mutuos. Gracias, Olaf. Con eso cerramos la sesión de preguntas y respuestas. Y antes de regresarle el micrófono a Brock para cerrar la sesión en general y hablar un poco de nuestra última sesión y sesión final. Quiero darle las gracias a todos los presentadores primero por tomar su tiempo tan valioso para hablar en las empresas emergentes y para todos los asistentes que asistieron hoy y todas sus muy buenas preguntas. Con eso le paso el micrófono a Brock y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Majid. Muy buenas ideas, muy buen
contenido de cada uno de los presentadores. Gracias a todos por su tiempo y esfuerzo que invirtieron en esto, el tiempo que compartieron con nosotros esta tarde. Y gracias a Majid por juntar a todas estas piezas. Como mencionó Majid, quiero hablar brevemente sobre la sesión de la semana entrante. Es la última sesión de de esta serie de sesiones y hablando de cómo es un emprendedor verde. Y en las últimas semanas hemos tenido más detalles y hemos pensado en cosas como incubación, aceleración, financiamiento para nuestras empresas, pero muchos de ustedes pueden tener preguntas muy prácticas de cómo convertirte en un empresario verde. Entonces, la semana entrante vamos a pasar más tiempo con empresarios jóvenes, estudiantes, que nos van a mencionar sus experiencias con estas preguntas e ideas. Y el tema va a ser éxito como estudiante con un arranque verde. No tienen que ser jóvenes tampoco con estos temas, pero vamos a hablar con empresarios jóvenes que tienen que decidir estas preguntas conforme lanzan sus negocios a través del tiempo. Vamos a tener una gran variedad de oradores, pero darles una idea de las personas que nos van a acompañar la semana que entra. Nuestro maestro de ceremonias es Nick Palashuk, que es el embajador es el embajador de jóvenes de la CCA, y Jackie Lee, que es fundadora y presidente del consejo. Y, y luego vamos a escuchar de una serie de estudiantes que son graduados recientes y que están empezando negocios conforme hablamos. Y incluyen a Adam Stager, que desarrolló Trick Robotics, y Victoria Tan, quien es cofundadora de Entredon, que es una organización activa en Quebec. Y nos va a dar mucho gusto escuchar todas las ideas que tienen que compartir con nosotros. Entonces, espero verlos en la última sesión dentro de una semana. Todas estas sesiones se están grabando y van a estar disponibles en breve en el canal de YouTube de Waterloo University, y en el futuro cercano van a estar en francés y en español. Las estamos publicando primero en inglés y luego, mientras que se terminan las traducciones, va a estar como recurso para todos ustedes después en español y francés. Muchas gracias a los intérpretes y al personal técnico de la CCA. El, el apoyo técnico de esta semana está de vacaciones. Liliana ha hecho muy buen trabajo, lo está reemplazando, y nos vemos en una semana. Cuídense.